Apreciados amigos de Acocedes, buenos días. Hoy queremos compartir con ustedes novedades legales y jurisprudenciales sobre la tributación de las personas naturales, más aún teniendo en consideración que a la fecha fue declarado exequible por la Corte Constitucional el tratamiento del impuesto del régimen simple, y que nos llama la atención en la medida en que tenemos diferentes pronunciamientos, unos de los cuales ya hemos hecho mención en cápsulas anteriores, pero que son fundamentales a la hora de determinar el relacionamiento entre la familia y la empresa y la forma en que se dan transacciones, todas bajo la consideración de que deben ser reales, sujetándose a precios de mercado conforme a las funciones, activos y riesgos que cada uno desempeña, tal y como ocurre normalmente en los precios de transferencia en operaciones internacionales entre vinculados económicos. Recientemente se ha expedido el decreto 1468/2019 que regula lo relacionado con el régimen simple, establece las obligaciones que deben cumplir las personas naturales para efectos de considerarse empresarios y poderle demostrar a la administración de impuestos que cumplen con el régimen y pueden pertenecer a él, accediendo a los beneficios que en materia tarifaria se establecieron desde la ley 1943 y que, como ya afirmé anteriormente en otras cápsulas, pues van a ser parte del proyecto de ley de reforma que hoy cursa en el Congreso de la República. También se profirió el decreto 1973 sobre tributación de personas naturales que no son nacionales, pero que pueden tener residencia en el país, y la manera como se entiende las bases gravables para efectos de las rentas y cómo se distribuye en el caso de los establecimientos permanentes. Como no es una situación de ocurrencia frecuente dentro de las empresas de servicios temporales o de las compañías vinculadas en temas de outsourcing, hago referencia al mismo, pero no me voy a detener en este caso. Quiero compartir con ustedes una sentencia reciente del 29 de agosto del año 2019 del Consejo de Estado sobre las obligaciones que tiene que asumir la empresa para la verificación de aportes a la seguridad social por parte de contratistas, específicamente quienes se dedican al transporte, y en este caso se habían solicitado la nulidad de dos conceptos de la Administración de Impuestos sobre el transporte de carga, atendiendo a la naturaleza que dentro de su leal saber y entender el demandante adujo que tenían dichos contratos de arrendamiento de servicios en los términos por él propuestos. Y considero que esta sentencia es importante, como quiera que me he referido en muchas oportunidades al tema de ese relacionamiento familia-sociedad y la forma como en el pasado se presentaban algunas situaciones en las que se hacían reconocimientos por pagos o expensas que incurría la familia y que beneficiaban a la sociedad. De una revisión previa de las empresas de servicios temporales se advertía que en una buena parte de las mismas no se hacía una distribución de dividendos, sino que estos se dejaban dentro del patrimonio de la sociedad para el fortalecimiento patrimonial de la misma. Hoy en día he sido un precursor y un abanderado de invitarlos a que hagan esa distribución de dividendos de manera eficiente desde el punto de vista fiscal, pero que retribuya en realidad el ejercicio y el riesgo que ustedes mismos asumen al momento de incurrir en esta labor de intermediación laboral. Pero además de ello, ha sido de usanza dentro de las empresas hacer pagos como por ejemplo lo de los intereses, de rendimientos financieros, muchos de ellos con unas tarifas
menores a las que se obtendrían en el mercado, que requieren obligatoriamente la determinación de una diferenciación del por qué esas tasas varían en relación con lo que se pudiera presentar entre partes independientes y en algunos otros casos en los que se prestan servicios de transporte. Tornando al caso particular que nos ocupa de la sentencia de agosto del presente año, pues el Consejo de Estado señala que para que sea deducible el pago es necesario que la empresa verifique el cumplimiento oportuno y debido por parte del contratista en el aporte a la seguridad social. Hasta hace un tiempo estaba un proyecto que se pretendía hacer la retención de los aportes a seguridad social, lo cual quedó en el limbo una vez fue expedido la ley del plan, ley 1955 del presente año. Y esta sentencia nuevamente reitera dos aspectos que son trascendentales. Ya en el pasado me referí al tema del trabajador independiente como una noción que no está debidamente regulada y que mediante una sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, señaló que los rentistas de capital hacen parte del concepto de trabajador independiente. En este caso, nuevamente, la misma sección cuarta se ocupa de una situación, pero ya no referida a un rentista, sino una actividad de servicio, como es la del transporte. Y señala que para que opere el concepto de trabajador independiente, lo cual además fue regulado en su momento por el decreto 1070 de 2013, se requiere la realización de un servicio personal, lo cual conlleva, de acuerdo con las normas reglamentarias, en el cumplimiento de una obligación de hacer. Esto en contraste con la noción previa señalada por el mismo Consejo de Estado en el caso de los rentistas de capital, como quiera que el rentista de capital recibe un ingreso producto de una actividad, o más bien es una renta pasiva, porque no desarrolla ninguna actividad o no ejecuta una obligación de hacer, simplemente se limita a recibir unos dividendos. Hace un tiempo la UGPP había señalado que en el caso del arrendamiento se trataba no de una obligación de dar, sino una obligación de hacer, y por ende quienes hacen el servicio, prestan el servicio de arrendamiento o prestan, o mejor dicho, dan en arrendamiento bienes, pues ese arrendamiento estaba grabado con aportes a la seguridad social por el concepto de obligación de hacer que en criterio de la OGPP se presentaba. En este caso, pues particularmente se precisa que es el servicio personal y se precisa sobre la necesidad de verificar el debido aporte, es decir, no el pago de un salario mínimo, sino el pago correspondiente con base en la depuración de los ingresos y de acuerdo con la resolución reciente de la UGPP sobre los costos implícitos del transporte, se pueden detraer de esos ingresos algunos costos y gastos deducibles conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario, lo cual se presume en unos porcentajes determinados y para una vez determinada esa base se aplica el 40% para hallar la base final de liquidación de los aportes. En tal sentido, mucho cuidado al momento de pactar una serie de contratos que anteriormente se hacían entre familia y empresa, en los que no se observan aspectos como el pago de aportes a seguridad social, en la medida en que de faltar los mismos, dicha expensa o gasto no sería deducible del impuesto sobre la renta. Además de ello, es muy importante que el contrato y las prestaciones que se ejecuten en desarrollo del mismo sean demostrables ante la administración tributaria y sea demostrable el por qué los precios acordados en los mismos son precios de mercado, insisto, conforme a las funciones, activos y riesgos que el contratista incurre en el desarrollo de esa actividad. Muchas gracias, espero que esta nota sea de gran utilidad para ustedes.